Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Vamos Somos Chilenos de la Radio Portales Valparaíso FM 89.5, donde usted ya lo ha hecho este programa el día lunes del Vamos Somos Chilenos a las 19 horas como su programa favorito y también como un punto de encuentro ahí de conversación que tengo aquí con mi contertulio Claudio Jayo. Claudio, ¿cómo estáis? Muy buena semana, bienvenido al Vamos Somos Chilenos. Buenas tardes. Hola Jaime, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Portales. Encantado de estar una vez más en este programa con diferentes temas de conversación que espero que para nuestros oyentes sea interesante, sea bueno, que podamos hacer aportes a, a estos temas que vamos a enfrentar, que sean un aporte para todos los oyentes. Y feliz de en este día lunes que iniciamos una semana más sea grato, sea llena de optimismo esta semana, sea llena de alegría, de trabajo y puras cosas positivas nos pasen en el transcurso de esta semana que empezamos el día de hoy. Así que bien, Jaime, vamos adelante a conversar con nuestros oyentes. Hoy en este lunes 3 porque empezamos agosto ya, Claudia, así que hay que cuidarse sobre todo porque hay que pasar agosto, vos, Claudio, hay que pasar agosto, así que se viene la Hay que, época hay que, helada. tra- hay que tratar, yo soy optimista, yo creo que eso ya es un mito lo de agosto, pero se usa mucho y yo de todas maneras me voy a cuidar un poquito más, me voy a cuidar un poquito más en este mes, de no sufrir ningún problema. Oye, la que no pasó agosto, sí, me parece que fue la candidatura de Michelle Bachelet, eh, continuando con la conversación que tenemos, porque, bueno, todos saben que era candidata a secretaria general de la ONU, ¿ya? Cargo, máximo cargo, por ejemplo, a nivel internacional en la organización, en la ONU, ¿ya? Lo hemos conversado en algunos otros programas de qué importancia tiene la ONU hoy en día en el mundo, ¿ya? Dado las problemáticas que hay, a las guerras, los conflictos internos e externos, binacionales, trinacionales, que lamentablemente la ONU no tiene como la injerencia o la capacidad de poder interferir o detener algún tipo de conflicto humanitario, bélico, ni nada por el estilo. Entonces, como que la ONU es como podríamos decir una institución de letra muerta. Hay acciones que hace a nivel internacional, de ayuda, pero me parece que en los temas más como importantes o de connotación internacional, sobre todo humanitario, no tienen mayor injerencia. Me refiero a lo que pasaba, por ejemplo, en Venezuela, a lo que pasa hoy en día en Nicaragua, a lo que pasa en Cuba, a lo que pasa a países más como superpotencias como Norcorea, China. Creo que la ONU no tiene como el poder, la potestad para poder inferir. Bueno, dando como esta reseña de lo que opino yo sobre la ONU en particular, Michelle Bachelet, hace algunos años atrás, inicia su campaña. Recordemos que ella fue, si no me equivoco, fue el cargo, se me olvidó el nombre del cargo, porque era delegada de las Naciones Unidas, algo así, ¿o no? Donde tenía que estar visualizando problemáticas latinoamericanas, también internacionales, y era como una suerte de veedora de las Naciones Unidas en sí, ¿ya? Tuvo hartas críticas, incluso internas en el país, por la situación que pasaba en Venezuela, por la situación que pasaba en otros países también, de atropello a los derechos humanos y de conflictos bélicos. Entonces tuvo hartas críticas también, internacionales y nacionales. Y empieza esta carrera de la candidatura en el gobierno de Gabriel Boric, recordémoslo, donde Gabriel Boric, el expresidente de Chile, le emplaza o da el apoyo, ¿ya?, a su candidatura. Todos sabemos lo que pasó en la elección, pierde, podríamos decir, la candidata oficialista, la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, y gana José Antonio Kast. Y en el poco correr de su gobierno, le quita el apoyo. Más que nada, bueno, conversa, primero hace una reunión con Michelle Bachelet, bien bullada y bien criticada por los sectores, podríamos decir, más de derechas, de apoyo a José Antonio Kast. Eh, Terminando la reunión, corren unos días y él decide no apoyar la candidatura de Michelle Bachelet, ¿ya? De José Antonio Kast, ¿ya? Y en ese momento, Michelle Bachelet, bueno, algunos pensaban que se iba a bajar de la candidatura, que no iba a estar,
pero ella siguió adelante, ¿ya? Consiguió el apoyo de México, de Brasil, obviamente de algunos aliados africanos, por ahí uno que otro, me parece que europeo también, y con esta carrera, podríamos decir, que esta candidatura. Eran alrededor de 6 candidatos, no recuerdo el número, 6 candidatos, y ella termina cuarto, ¿ya? Termina cuarto en la votación internacional. Eh, bueno, algunos, obviamente los que estaban a favor, ex ministros de Relaciones Exteriores, ex cancilleres de Chile, dan su opinión y dicen que esto fue la peor actuación de Chile en materia internacional, puesto que no hubo un correlato o no hubo una coordinación internacional de lo que estaba sucediendo, ¿ya? En ese punto lo entiendo que no hay una correlato, pero ahora está bien lo que pasó, está bien que José Antonio Kast no haya apoyado a Michelle Bachelet y que al ser chilena, está bien que Michelle Bachelet haya decidido seguir con la candidatura sin el apoyo de Chile también. Hay un poco de egoísmo, no tan solo de la decisión de José Antonio Kast, sino también de la decisión de Michelle Bachelet de seguir sola en una candidatura que es internacional y que obviamente primero debe cambiar de tu país y después ver si es que puede ser candidata o no candidata. Creo yo que ahí hay una diferentes visiones al respecto. Ahora, en lo personal, Claudio, en lo personal, yo creo que esa candidatura nació muerta. ¿Ya? Nació muerta puesto que Michelle Bachelet no reúne como el apoyo transversal del país para una candidatura de esta envergadura, ¿ya? No reúne el apoyo también, porque hay muchas críticas también a sus gobiernos en Chile, ¿ya? Acá en su propio país. Entonces, está esa visión, podríamos decir que es oficialista incluso, la que apoya al gobierno, de que Michelle Bachelet no debió nunca haber sido candidata a secretaria general de la ONU, no debió nunca estar en esa carrera, candidatura, porque también da una mala imagen para Chile, ¿ya? Porque al ser un candidato, podríamos decir, mediocre, desde la visión no transversal a favor de ella, hay una mediocridad en su candidatura en sí. Entonces, expone a todo Chile a una derrota, ¿ya? A una derrota. Entonces, creo yo que ahí hay que analizar ese tema en particular de lo que fue hoy día el resultado de Michelle Bachelet de terminar cuarta en esta candidatura secretaria general de la ONU y que nada, ojalá que tengamos la posibilidad en algún momento, en el futuro, de tener un candidato a estos cargos internacionales para también revertir lo que está sucediendo a nivel internacional con estas organizaciones que son importantes, creo yo, pero que no cumplen su función como debiesen. Claudio. Sí, Jaime, yo creo que estoy de acuerdo contigo. A ver, mi posición respecto a esta candidatura de la expresidenta, la señora Bachelet, a mí me producen sentimientos encontrados. Por un lado, me duele, me duele porque el país pierde en imagen, pierde en seriedad y pierde una elección que podría ser importante a nivel internacional. ¿Y por qué digo que me produce sentimientos contradictorios? Porque por otro lado, a mí me produce alegría que su candidatura no esté por buen camino, que ya en la primera elección, no oficial, por cierto, efectuada por el Consejo de Seguridad de la ONU, haya sido rechazada, haya quedado en el cuarto lugar entre 6 participantes. Me produce alegría porque esa yo considero que es una candidatura netamente ideologista, ¿no es cierto? Y con un triunfo que pudiera obtener esta señora, la verdad es que sería una ideologización de este organismo internacional hacia una izquierda extrema. Por lo tanto, aparte de lo que tú decías, yo creo que ella no tiene ni siquiera las condiciones para ejercer este cargo. Me vas a decir, pero ¿cómo no tiene las condiciones si fue presidenta de Chile? Bueno, veamos los resultados de su presidencia, mediocre. Entonces, eh, yo te vuelvo a decir, me produce sentimientos encontrados. Por un lado, me entristece porque Chile pierde, pero por otro, me alegra y me siento feliz de que ella no sea la mujer
con las posibilidades de presidir un organismo de esta naturaleza. Así que son sentimientos bien contradictorios, pero que están ahí presentes en mi opinión. Ahora, ella no ha perdido la elección definitiva, pero es muy difícil que revierta este resultado parcial de haber quedado en cuarto lugar y con un voto en contra incluso. Y además hay que considerar que hay 5 miembros que tienen que estar de acuerdo con el candidato ganador, y si cualquiera de uno de ellos no está de acuerdo, eh, su candidatura simplemente muere, porque tiene que haber unanimidad entre estos 5 miembros integrantes. Y ahí está Así que Estados son Unidos también, donde puede vetar perfectamente. exactamente, yo creo que el principal país que tiene las posibilidades de vetar esta candidatura. Entonces, yo le veo, la verdad, cero posibilidades, y por un lado me alegro harto que no sea ella la que nos vaya a presidir este organismo, porque se ha visto cómo ella ha actuado ideologizadamente de extrema izquierda, su propia condición, su propia condición eh, inicial de ella, sus orígenes, son de una mujer extremista de izquierda, que no es bueno para el país y menos va a serlo para una organización internacional. Así que yo creo que ahora el otro comentario que se hace y la otra crítica que se hace es al gobierno y al presidente José Antonio Caz por no haberle dado el apoyo. O sea, yo estoy absolutamente de acuerdo en la determinación que tomó el presidente. Si desde su perspectiva política, desde su partido, ven que ella no es una candidata realmente representante de nuestro país y que tiene las condiciones para dirigir una instancia internacional, y no le da el apoyo, a mí me parece bastante aceptable y sin ninguna crítica. Recordemos que ella fue eh, nominada por el gobierno de Boris, y yo creo que también esa nominación no estuvo bien. Boris debió haber llamado a los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta y haberles preguntado su opinión para cualquiera de ellos que hubiese salido, como resultó ser José Antonio Caz, supiera él si la iban a apoyar en esta campaña, si la iban a apoyar en esta candidatura que él estaba o quería proponer. Pero no lo hizo, lo, la propuso sin opinión de los candidatos que estaban postulando a la presidencia para ver qué pasaba, porque todo se iba a resolver no en su gobierno, sino en el gobierno que venía. Entonces hubo mucha imprudencia, y cualquiera de los dos candidatos podría tener una opinión eh, diferente a la de él, como sucedió con José Antonio Caz, y eso debió haberlo previsto para no arriesgarse a que el gobierno entrante le dijera: nuestro país no apoya la candidatura de la expresidenta Bachelet. Así que son varios las aristas que hay que analizar de este caso, y a mí me parece que el gobierno actuó bien, que el gobierno, al no darle su apoyo, era su opinión y no podía estarla disfrazando, y esperemos qué pasa más adelante. Faltan las votaciones siguientes, las definitivas, y yo espero que la candidata que a mí me gusta sea la costarricense, que en esta primera elección tuvo bastante expectativas positivas, con varios votos a favor. Entonces, veamos cómo siguen los acontecimientos, pero específicamente con nuestra candidata me parece bien lo que ha pasado. Está en el lugar que le corresponde, en el cuarto lugar. Mira, oye, bueno, yo lo dije en mi intervención en el inicio, creo que la candidatura nace muerta, justamente por no reunir los consensos en el mismo país, ¿ya? Me parece que ahí cometió errores también políticos. Yo no sé el manejo político ahí que tuvo con su equipo, no sé si tendrá equipo o no, pero
Obviamente, un expresidente de la República durante 2 veces tiene que tener un equipo político y un manejo político de cómo visualizar un fracaso o una posible candidatura. Y me parece que eso no estuvo, y no estuvo a la altura de una candidatura de esta envergadura. Podremos analizar si es que la ONU es la organización internacional importante que de antaño, ¿ya? Podremos analizar si la ONU es tan importante o no. ¿De qué sirve la ONU hoy día en Chile? Probablemente tal, ¿ya? Cuando hay muchas críticas, incluso países que se salen de organizaciones internacionales que vienen de la ONU también, ¿ya? Está como de moda eso, lo sabemos en Argentina, lo que pasa en El Salvador, y que muy por el contrario de, de cómo mejorar o que les vaya mal al país en particular, perdón, muy por el contrario de eso, les va mejor a los países. O sea, tiene una aceptación ciudadana, incluso internacional, mucho mejor que la que tenían cuando estaban trabajando con instituciones internacionales, como los derechos humanos, que provienen de la ONU, son parte de la ONU. Entonces creo yo que también es importante visualizar eso. Era un cargo casi como honorífico hoy en día. eh, Se estaba esperando que hoy día, claro, la Secretaría General de la ONU tuviese la primera mujer también. Por eso tu candidatura, la que te gusta a ti, la costarricense, me parece que tiene buen puerto en ese sentido, para que una mujer lidere la Secretaría General por primera vez. Creo que es importante eso. Pero un tema de visualización nomás. Vuelvo a repetir, yo no sé qué importancia hoy día tiene la ONU a nivel internacional. No sé si es que Yo esa creo que, burocracia, esa yo creo que, burocracia que se vive ahí, no sé si tiene algún resultado en particular. ¿O no, Claudio? Se quedó pegado, Claudio. Se quedó pegado, Claudio. Bueno, entonces creo yo que es importante esos puntos a analizar porque también tiene que ver un poco propio de la connotación que tiene internacionalmente la, la candidatura en sí y también esta organización internacional. Puesto que si no somos capaces, no, o sea, si es que es un letra muerta esta institución y la burocracia es tal, de tal envergadura, que no tiene ningún resultado empírico y real en los países que componen la ONU, no tiene ningún sentido. O sea, debería tener ninguna trascendencia. Es más importante, me parece, mi universo que vimos ayer, que lo que pueda hacer la ONU en particular. Claudio, ¿estás de vuelta? sí, yo he estado siempre de vuelta, lo que pasa es que a ti Algo se te pasó. paralizó la imagen y se me fue el sonido. Eh, Entonces fuiste tú, pues no me eches la culpa a mí, pues si yo... Sí, lo que pasa es que a mí también me vi lo mismo que tú, quedaste congelado, pero a mí me siguió grabando. Entonces, fuiste y volviste a ti. Entonces, asumo que en algún momento se te cayó la comunicación. Asumo eso. No, no, eso no lo puede sé. ser, echémosle la Sí. culpa a Marco. Marco tiene la culpa de todas estas Él tiene fallas la culpa técnicas. siempre, tiene la culpa Siempre, siempre. Así que siempre. siempre así. Oye, Oye, bueno, terminando con el caso de Michelle Bachelet y la ONU y su cuarto lugar en la candidatura, en esta candidatura truncada desde el principio y que bastante extraña en particular. Eh, bueno, así fue, lo que pasó ya y demos vuelta a la página. Hay otros temas que son importantes también y que están pasando y tienen la connotación a nivel nacional. oye, Eh, un solo comentario final, Jaime. Un ¿Sí? solo comentario final. Yo creo que la ONU debiera hacer lo que todos piden para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, man. Extinguirla. La ONU hoy día ya no sirve para nada. Y lo mismo el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. Ojalá que esas dos entidades desaparezcan y viviríamos mucho más tranquilos. Vale. ¿No? Y harta plata se gasta en la ONU, los Costo, países que integran la ONU, harta plata aportan. Entonces no el es, costo. no es algo que, qué lindo que se junten los presidentes allá. No, tiene un costo elevado. Eh, Oye, donde sí los costos se han vivido durante años o lo ha vivido la familia de alguien en particular, de parte del Estado de Chile, eso es un caso en particular y un caso bien delicado, ¿no? Es un caso bien delicado porque aquí eh, se, se tocan fibras importantes del país, ¿ya? Fibras importantes que hay para algunos heridas de años, de hace 50 años atrás, de más de 50 años atrás, y que lamentablemente volvemos a este tema, y yo creo, estoy convencido, no tengo ninguna duda, de que vamos a seguir
conversándolo en muchos años más, ¿ya? Debido a la situación, este en particular, y a los que van a venir también, ¿ya? Me refiero al caso de Bernarda Vera, ¿ya? Al encuentro, a la detenida desaparecida Bernarda Vera, a su seudónimo Anita en la época de la revolución, de la OP, de integrante del MIR y todo, eh, se encontró en Argentina, ¿ya? Este es el escenario, la pantomima, podríamos decir de alguna forma. Detenida desaparecida, de los 1.400 y algo, menos de 1.500 detenidos desaparecidos, de secuestro calificado, de desaparición continua y todo el juicio que se le hizo a las Fuerzas Armadas y al personal del gobierno de la Junta Militar en la época, desaparece. El informe Rettig, después, a principios de los 90, informa que Bernarda Vera era una detenida desaparecida después de un operativo de las Fuerzas No, y Armadas y además, Jaime, ese informe determinaba que Bernarda Vera había sido ejecutada, ejecutada, correcto, ejecutada. ejecutada. No, por eso, desaparecida pero ejecutada, perfecto, ejecutada, ¿ya? Eh, entonces, pasa este informe Rettig, se recibe el informe Rettig por Patricio Elwin, presidente de la época, primer presidente después del gobierno militar, gana Patricio Elwin la elección y recibe el informe Rettig, lo asumen, todo, y empiezan una serie no sé si llamarlo privilegios, Claudio, pero sí reivindicaciones económicas a la familia, tarjetas de salud, sociales, a diferencia del común de los otros chilenos. Durante años, Claudio, se vino esta Décadas, reivindicación, décadas, se vino esta décadas. reivindicación a la familia. Estamos hablando de millones, se pueden imaginar, los hijos, familiares, nietos, todos ellos recibiendo estas reivindicaciones del Estado porque a Bernarda Vera, su mamá, su abuela, la habían ejecutado en el gobierno militar, ¿ya? En el principio del gobierno militar. Entonces, abre esta caja yo creo que es una caja de Pandora esto, Claudio, porque acá está el hilito de que te va a llevar a toda la madeja, puesto que hay una pregunta que es súper atingente, que a algunos les duele, yo sé que a la presidenta del Partido Comunista y a la diputada del Partido Comunista les dolió, que era una falta de respeto, es decir, y que ellas salen incluso diciendo, no, deberíamos estar felices que encontramos a Bernarda Vera, que no fue ejecutada. Pero ¿cómo? Yo, de verdad, a mí me parece una burla eso, ¿no? Una burla grave al Estado de Chile, y ella es representante del Estado porque es diputada, ¿ya? Me refiero a la diputada del Partido Comunista. Yo, porque encontramos a alguien, mira cómo lo voy a decir, que engañó al Estado, ¿ya? Que engañó al Estado, ¿ya? Se fue a Suecia, estuvo unos años en Suecia y después se volvió a Argentina durante más de 3 décadas, por ahí, 30 años, algo así. Entonces, durante todo ese tiempo, su familia, y a lo mejor con dolo, porque aquí puede venir una investigación y vamos a saber si tenían contacto o no. Yo creo que sí, yo creo que sí, ¿ya? Yo creo que sí. Algunos dicen, no, la familia no sabía. Nah, entonces, aquí hay, todo eso está en la investigación. Obviamente podemos inferir algunas cosas. Y la pregunta que cae de cajón aquí, Claudio, que ojalá que nos canse el tiempo si no seguimos de largo para el otro bloque, porque este tema es bien, no sé si sabroso tampoco es la palabra, pero bien entretenido para analizar, ¿ya? La pregunta es, ¿cuántos más hay en el informe RETIC, ¿ya? De los 1.400 y algo, y fracción, y menos de 1.500, vuelvo a repetir, ¿cuántos detenidos desaparecidos hay que no son desaparecidos y que están engañando al Estado y sus familias están usufructando de algo que no corresponde? ¿Ya? Eso es la primera pregunta, que se viene de cajón. No es algo de maldad y que es muy doloroso. No, no, no. Es una pregunta sincera, clara, objetiva y que no hay que ser cientista político tampoco para hacérsela. Pues. No es algo extraño la pregunta, creo yo. Y la otra pregunta es, ¿qué va a pasar con los enjuiciados por estos casos? Porque acá hay juicios activos, incluso hasta el día de hoy, en contra de las personas que están supuestamente secuestradas o que fueron ejecutadas en el gobierno militar. Entonces,
¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a reivindicar a ese militar, por ejemplo? Porque se le enjuició mal de partida. Primero hay que anular el juicio de partida. Porque aquí tenemos una prueba que es fehaciente de que no fue ejecutada. Entonces, se genera, disculpen que me ría, disculpen, porque aquí se cae como una pantalla, un gran teatro, por no decirlo circo, de que algo que, ¿sabes qué, Claudio? Lo que me pasa a mí es que esto es un secreto a voces. Es un secreto a voces de que deben haber más. Porque todos dicen, no, si este se cambió de pelo y se fue para Suecia. No, ese se cambió y se fue para Australia. No, si, y estaba a la mano. Tú y yo sabemos, nuestra familia nos contaron, que en esa época estaba a la mano irse a otro país, buscabas que un político te firmara, porque aquí viene lo otro también, Claudio. Hay mucha gente que avaló a esta gente, política y que hoy día está en la política, ¿ya? Me refiero a diputados antiguos, me refiero a partidos políticos que avalaron y fueron jueces de fe de que ellos fueron ejecutados y que firmaron y que estuvieron a favor de esto. Entonces, viene un problema de proporciones para el Estado. Y quiero tu comentario, pero después de la pausa musical y comercial del Vamos Somos Chilenos de este día lunes 3 de agosto. Estamos de vuelta en el Vamos Somos Chilenos de la Portales Valparaíso, 89.5 FM, en el Vamos Somos Chilenos con Claudio Jayo, conversando diferentes temas. Estábamos hablando al final de Bernarda Vera, que ya vamos a hablar. Pero antes les quiero dar un dato. Oiga, ¿saben que se cumplen 20 años de cuando empieza a regir la ley de cigarro en espacios cerrados en Chile? ¿Te acuerdas, Claudio, no? Que antes se podía fumar en los bares, se podía fumar en el casino, se podía fumar en restaurantes, en todos lados. Después fue mutando esto. Yo lo recuerdo porque cuando era joven tenía un bar de vinos en el Cerro Alegre y en este bar era el único bar que se podía fumar y comer. ¿Te acuerdas que después hubo como un intervalo de locales que habían de fumadores y locales de no fumadores cerrados? Después se terminó por erradicar eso, de que ningún espacio cerrado se podía fumar. Pero al principio hubo un intervalo de locales que había para fumadores y después no. Y otros que no, ¿ya? Eh, digo esto porque ha cambiado bastante la sociedad chilena después de eso, de fumar en el metro, de fumar en cualquier lado, e incluso en otros lugares que eran un poco más reducidos, ¿ya? Pero vamos a lo que estábamos conversando, que es el tema de Bernarda Vera, donde di una introducción ahí sobre lo que está ocurriendo y la discusión que está teniendo hoy en día, en el 2026, sobre algo que pasó igual hace harto rato y que está llamando a la... Dicho sea de paso que justo se da con esto, Claudio, del llamado también a los indultos, de lo que pasó el 2019, pero que también se está pidiendo también el indulto a las Fuerzas Armadas que estuvieron en el gobierno militar, y a raíz de esto también pasa esto. Entonces todo tiene como una connotación incluso un poco mayor en la discusión pública de qué es lo que se va a hacer, ¿o no, Claudio? Sin duda, el caso de Bernarda Vera tiene muchísimas, muchísimas derivaciones. No hemos hablado de todo lo que han estafado al pueblo chileno, porque cada uno de los chilenos que pagan un impuesto, que lo pagamos todos, todos los días a través de, hasta de la compra de nuestro pan, con el impuesto del IVA, y todo eso se usa para ir a pagar la estafa montada por esta persona, por esta familia o por la ideología izquierdista que está detrás de todo esto. Y como tú muy bien decías, y qué bueno que lo trajiste a colación, dijiste, ¿qué va a pasar con la justicia? Y yo me pregunté al tiro, ¿de qué justicia habla Jaime? De la que le dice, a Ah, ver, debe ser, él debe interpretar como justicia los procesos que han llevado a cabo contra los militares que estuvieron el 11 de septiembre del 73 salvando a nuestro país de una dictadura proletaria marxista, de una guerra civil que estaba a punto de producirse. Debe ser de eso a lo que se refiere justicia. Pero eso no es justicia, Jaime. Nunca ha tenido visos de justicia. Fíjate que es el único caso en el país que se está procesando por el sistema antiguo que regía la justicia chilena. Lo que se está llevando a cabo es una venganza, una clara venganza de los que no estuvieron de acuerdo con que los militares intervinieran, los militares
y Carabineros intervinieran para evitar este tremendo mal que iba a ser la guerra civil o la dictadura proletaria que se estaba queriendo implantar. Ahí hay cuántos detenidos sufriendo la injusticia de estar por algo que ellos no hicieron, por puras ficciones jurídicas, como lo han declarado los propios jueces. Las ficciones jurídicas, como se han ido procesando cada uno de ellos. Y después de eso, cuando se piden los indultos para personas que ya no tienen memoria, que están con Alzheimer, que están con enfermedades terminales, encerrados en una cárcel, y muchos de ellos injustamente. Entonces, por Dios que al conocer estos casos, mucha más rabia da, ¿no es cierto?, el que suceda. Ahora, esto del costo económico, no sé si ustedes han leído, pero este país está en la miseria. te cae un poco, fue muy decente decir el costo económico de lo que se está pagando, ¿eh? Sí, Se escucha exactamente. muy, Porque hoy día, no sé si a ti te llegó la información, Jaime, hoy día yo leí una información en la mañana del FNM respecto a la cantidad de millones que cada uno de nosotros debemos pagar para el mantenimiento de los asesores de la Cámara de Diputados. sí, No se han hablado de los senadores todavía, pero sí, creo que son 1.000 millones de pesos. sí. Oye, ¿cómo se puede entender que un diputado tenga 14 asesores de diferentes tipos? ¿Cómo se Eh, entiende que el promedio de la Cámara de Diputados sea entiendo que 7,5 asesores para hacer el trabajo que a ellos les corresponde hacer? sí. Yo lo encuentro muy, muy O sea, ¿para qué desastroso. elegimos un diputado? ¿Para qué elegimos un senador si es que tiene 14 gallos detrás que están trabajando? O sea, yo de verdad, bueno, ahí hay otro tema que es muy importante que tenemos que ver cómo, más allá de reducir la cantidad, que estoy muy de acuerdo, reducir la cantidad de diputados, de reducir la cantidad de senadores del Estado, que es un elefante que se mueve lento y que no funciona mucho, estoy de acuerdo con eso, pero también hay que ver cómo reducimos, cómo ahorramos también en esa materia. Y si vamos a tener que elegir a gente más calificada, no me refiero al tema de académico, sino más calificada en un tema en particular. Si vamos a elegir un diputado que no sabe hacer un escrito, por ejemplo, o no sabe cómo redactar un proyecto de ley, no sirve como diputado, así de sencillo, ¿ya? De ahí podríamos tener una prueba para ser candidato, podríamos, no sé, ver alguna forma de cómo poder filtrar un poco para que la elección del honorable no sea un error y tenga que contratar a 10 14 asesores para que le hagan todo y no sea como solamente la carcasa el honorable. Entonces, creo yo que tenemos que hablar de eso también en un tema, pero volvamos por favor al tema de Bernarda Vera y lo que está trayendo como conmoción del análisis público también, de la situación también de los militares, por supuesto, que están ahí, están detenidos hasta el día de hoy por juicios que a lo mejor, obvio, están mal enjuiciados o habrá que revisar los juicios si es que aparecen más, porque tú estás con esa pregunta también, ¿cuántos más son? No ¿Quiénes me son cabe, los que a están? mí no me cabe duda que deben haber muchos más, Jaime. Muchos más que están encubiertos, que están escondidos y que están recibiendo todos estos beneficios sin estar desaparecidos. Están. Ojalá que haya algún sistema para que se puedan detectar. Yo invito a Hoy nuestros día oyentes, están las herramientas, hoy día están las herramientas para poder hacerlo. Me refiero a tecnológicas, ¿ya? claro, Y pero hay, y hay, hay que y hay tener, hay, como... hay que tener la voluntad y la organización para hacerlo. Sí, Y yo invito a los oyentes de Radio Portales en forma particular también a hacer alguna investigación. Por ejemplo, los invito a que lean este informe del FNM respecto a los asesores. Entonces, estamos en un país podrido, Jaime. Perdona la expresión, pero podrido, no se puede llamar de otra manera.
la cantidad de millones que debemos pagar, la cantidad de impuestos que debemos pagar, muchos de esos impuestos absolutamente injustos, muchos, como las contribuciones, como los tax, como los peajes, teniendo pagadas todas las obras, seguimos pagando. Y es para esto, es para esto, es para mantener a los legisladores vigentes, es para mantener a estos legisladores que cada uno de nosotros los elegimos, por cierto, pero sin información y sin tener claro cómo actúan, pero conociendo esto, yo creo que hay que hacer algún paralelo. Yo llamo al gobierno a que analice estas cosas, cómo se puede llevar a cabo esta defraudación, esta estafa tan grande que le hacen a cada uno de los chilenos que pagamos nosotros por nuestros impuestos todos estos sueldos. Oye, Claudio, más allá de eso, que es muy importante, yo tengo también otra pregunta a propósito del caso de Bernardo Vera, ¿ya? Porque, ya, un tema es totalmente los detenidos desaparecidos, el secuestro calificado de la época, de cómo se enjuició a los militares, un tema de eso. Pero hay otro tema que esto también puede traer la cola de esta madeja grande de las platas que se gastan y se malgastan en estos como reivindicaciones, de venganza, que tú bien ocupaste esa palabra. Reivindicaciones de venganza a la familia y todo, de parte de plata del Estado. ¿Cuántos son quienes, como por ejemplo, acuérdate del tema de los exonerados políticos, ¿ya? Recordemos, Jaime Serpa en esa época hablaba, hace años atrás, de que eran alrededor, en esa época, estamos hablando hace 15 años atrás, 10 años atrás, eran 160.000 exonerados políticos, ¿ya? Y él estimaba, el presidente de la Organización de Exonerados Políticos, estamos hablando de alguien de izquierdas, podríamos decir, ¿ya? Él estimaba que habían alrededor de 100.000 falsos exonerados políticos que reciben plata del Estado durante décadas, como bien dijiste tú también. ¿Ya? Entonces, ¿dónde las reformas económicas tienen que venir por ahí? No tan solo en la reducción del Estado y de los asesores de los diputados, sino también de ver dónde se está yendo la plata del Estado y se está mal ocupando, ¿ya? En cosas que no corresponden. Y hay que solicitar las platas de vuelta, ¿ya? Porque acá no es tan solo que, pillamos a Bernardo Vera. Durante 50, 40 años se le dio beneficios del Estado a la familia. Hay que recuperarla, Claudio. No es que, la pillamos, listo, chao, se acabó. No, se acabó, se le corta la plata a la familia. No, esa plata tiene que estar de vuelta en el Estado. Si la ley es pareja para todos, debiese ser, debiese ser. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Bueno, pronto lo sabremos, pero también hay problemas de plata, y pasando a otro tema, no sé qué quieras dar unas palabras finales sobre este tema en particular, No ¿no? cerremos el tema, Jaime, porque Ya, me produce ok, deseos de ir al baño a vomitar ya, tanta miseria perfecto. humana. Oye, Pasemos a otro tema. oye, oye, Claudio, porque hay un tema que también ha sido de connotación esta semana, de una discusión en particular, incluso en propuestas de algunos candidatos de lo que está pasando en Codelco, ¿ya? Codelco. Porque a ti que te gusta este tema de lo que pasa con los políticos que se roban la plata. Codelco, podríamos decir, siempre se llamó como el sueldo de Chile, que es nacional, se pertenece a todos los chilenos, es la empresa del Estado por excelencia. Y ahora estamos en la discusión de qué hacemos con Codelco. ¿Por qué? A raíz de muchas situaciones. No es la empresa que trae, podríamos decir, la industria que trae más recursos a nuestro país, ¿ya? Y que además se ha prestado para acomodos políticos, ¿ya? Durante muchos años, no tan solo los últimos años, no tan solo el gobierno anterior. ¿Eh? Del directorio elegido a dedo, políticamente, las ganancias, ¿dónde se ve la problemática? ¿O dónde se ve, podríamos decir, la dificultad? ¿O se ve el error, de alguna forma? Es que también tenemos mineras privadas acá. Por ejemplo, la Escondida, que si bien no es tajo abierto, es de yacimiento, es diferente, pero se puede evaluar cuánto se gana por libra, ¿ya? De cobre. Y resulta que en una minera privada, en Chile, en nuestro territorio, se gana 10 veces más por libra que lo que se gana en Codelco.
¿ya? Entonces, hay, si alguien, no hay que ser tampoco ingeniero en mina, ni comercial, ni industrial, para darse cuenta que algo está mal, que algo está mal, ¿ya? Y a raíz de un problema que hubo grande en el directorio anterior, donde se falsearon los datos, ¿ya? Se falsearon los datos. ¿Para qué? Para ganar el bono de producción, que son millonarios, no tan solo para el directorio, sino también para los funcionarios de Codelco. ¿Ya? Y se entregaron esas plata con datos falseados, ¿ya? Se entregaron esos datos. Entonces, acá cae de cajón también esta pregunta, esta respuesta. ¿Es momento de privatizar Codelco, de concesionarla? ¿Ya? Porque algunas voces dicen, no, antes de privatizar, habrá que primero optimizar, ¿ya? Habrá que primero hacer que funcione bien Codelco y después ver si funciona o no funciona. Yo les digo, yo les quiero preguntar a esos mismos que preguntan eso, les daría otra pregunta o les diría otra cosa. ¿Quién va a optimizar? Los mismos políticos que durante años han hecho esto, han ocupado Codelco para sus fines políticos y poner a sus operadores políticos a dedo. ¿Ellos mismos van a optimizar Codelco? ¿Va a funcionar mejor por eso? Entonces, hay propuestas un poco más, podríamos decir, duras, como la de Johannes Kaiser, que dice, bueno, concesionémosla, privaticémosla. De la ganancia de la privatización, obviamente con una buena concesión, de que gane Chile recaude, va a recaudar más, obviamente, con un privado, ya lo sabemos con el ejemplo que te doy con la escondida, ¿ya? Con privado la opere, pero que además el Estado gane constantemente como una concesión, como corresponde, ¿ya? Pero que además que por la venta a cada chileno se le dé 2 millones de pesos, ¿ya? Para que se sienta que con la venta el chileno ganó algo, ¿ya? Entre populista o no, me parece que es una opción, es una opción. Lo que sí, la discusión está en qué hacemos con Codelco. ¿Lo privatizamos? ¿No lo privatizamos? ¿Lo dejamos tal cual? ¿Lo optimizamos, como yo pienso algunos ilusos que lo están opinando? ¿Qué crees tú, Claudio, lo que hay que hacer con nuestra gran minera o el sueldo de Chile, como se llamó durante mucho tiempo? Primero me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuándo vamos a hablar en este programa de cosas positivas que están pasando en nuestro país? Por Dios que estamos lejos de eso. Por Dios que duele siempre hablar cosas negativas. Y llegamos al caso de Codelco. ¿Por qué ha pasado lo que ha pasado? Por mala gestión, por mal manejo de una empresa que, como tú dijiste, era el sueldo de Chile, era el respaldo estratégico que tenía el país, su cobre. Entonces, esta gran empresa no se ve como empresa, se ve como una entidad en donde yo puedo sacar provecho políticamente de ella, Como premio, más encima. colocar, perdón, Como premio político, estar ahí. exactamente, como premio político, que se vayan allá, contratar la mayor cantidad de gente, pagar favores políticos y transformar a Codelco en una empresa que políticamente es usada. Entonces, si tú me preguntas, hoy día Codelco es 100% del Estado, pero yo creo que, mi opinión personal, que para mejorar tienen que venir intereses privados, que está por lejos en la mente de la izquierda radical, ¿verdad? Pero la única manera de mejorar Codelco yo creo que es, a ver, privatizarla completamente, tal vez sea demasiado, tal vez sea exagerado, tal vez sea políticamente incorrecto, pero sí se puede privatizar parte de Codelco, eh, partes estratégicas de la misma empresa para sacarle un mejor provecho, para mejorar la gestión. Si hoy día es problema de gestión de Codelco, es problema de, de que no sea del Estado. Si el Estado completo no saca nada adelante. Ahí hay ¿cómo se llama? ¿Cómo que no? ¿Y TVN? ¿No funciona bien Una, TVN?
Ah, sí, TVN, perfecto. TVN, Codelco son ejemplos claros de lo que quiere el comunismo, de cómo Chile crecería, de cómo Chile mejoraría, de todos iguales. Claro. Entonces, si tú me preguntas a mí, duele a lo mejor decir privatizar Codelco, pero si el beneficio de la privatización va a ser para el país, va a ser claramente para el país, y una empresa que va a sacarle provecho al producto que está administrando en beneficio del país, habría que ver bien las condiciones. Habría que, Eso, yo creo que por ahí está, Claudio. Lo que pasa es que muchos dicen, oye, que vende patria, que quiere privatizar todo. Yo les quiero decir a esa gente, de verdad, quiero decir a esa gente, la gracia de tener Codelco nacionalizada es que el beneficio sea mayor para, para nosotros, para los chilenos. Esa es la gracia de que Codelco sea estatal, ¿ya? El problema es que eso claro, no está pasando. No está exactamente, pasando. tienes Porque las razón. empresas privadas están ganando 10 veces más de lo que gana Codelco por libra, ¿ya? Para que lo tengan claro. Entonces, si es que hay una reestructuración de cómo se opera de forma privada y se gana 5 veces más, ni siquiera 10 veces más, pero se gana 5 veces más, el chileno va a ganar más, ¿ya? Esa es la gracia, ¿ya? Quiero que Chile, soy más patriota que ustedes, ¿ya? Que los que los tratan de vende patria. Porque yo quiero que el chileno gane más. Así de sencillo. ¿Estoy motivado? ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha Yo te bien? escucho bien, sí. Sí, yo creo que Marco no escucha bien. Bueno, entonces en ese sentido creo yo que es fundamental eso, es tenerlo súper claro. Cuando se busca privatización es porque se busca optimizar y se busca mayores ganancias para que el Estado, probablemente tal, gane más recursos, ¿ya? Y así Chile tenga más recursos por el producto, ¿ya? Eso es, no hay otra cosa detrás, o a mí no me está pagando, no, ojalá recibiéramos beneficio de una minera privada para que se privatice, no tengo esa ilusión. Yo soy solamente alguien que ve las cosas de forma objetiva, de ver cómo se puede optimizar y ganar de mejor forma, así de sencillo, ¿ya? Por Em, supuesto, Jaime, por supuesto, hoy día Codelco debe 25.000 millones de dólares. ¿Cómo se eso, entiende? eso tenemos que pagar todo, lo tenemos que pagar todo. Exactamente. En vez de recibir recursos de Codelco, tenemos que estar pagando una deuda inmensa que ha creado. Y tú tienes, pero muchísima razón al decir, vamos a hacer que Codelco sea del Estado, que sea del Estado, que todo sea en beneficio del país y no de privados, porque esa es la ideología marxista. Esa es la Claro, ideología de la extrema claro, izquierda. ¿Por qué el privado va a ganar plata con un ente que es nacional? Tiene que nacionalizarse como se hizo para que el país tenga más recursos y sean propios. No ha pasado eso. Tú lo dijiste sumamente claro. Eso no ha pasado y por el contrario, solo nos hemos endeudado. Por lo tanto, hay que hacerle una metida de mano fuerte claro. a Codelco y que si no se va a privatizar 100%, se privatice algún porcentaje de Codelco, pero que empiece a generar recursos que vengan en beneficio del país y no que tengamos todos los chilenos que están pagando una deuda para que esa empresa funcione. Oye, Hay, hablemos algo positivo de Patí, porque yo sé que eres muy fanático y tienes un gran equipo que está ahí punteando la tabla de posiciones, ahí bien lejano, con un gran partido el día sábado que se dio con Everton de Viña del Mar acá. Un gran partido. Yo de verdad no había visto partido de Sur Nacional tan emocionante, tanto para los dos equipos. Everton, o me aplausos para Everton, jugó espectacular también, espectacular. Yo creo que no se guardaron nada en ese partido. Everton tienen que haberse ido ese día, perdimos, pero lo tuvimos ahí. Colo-Colo, mostrando jerarquía también, supo resolver cuando tuvo que resolver, pero fue un partido muy bonito. Y queda puntero Colo-Colo en el torneo nacional, en nuestro torneo, nuestra Champions League nacional de Oye, acá. qué fuerte el cambio que hiciste, ¿eh? De un tema Sí, sí, candente. porque de verdad tienes un poco de razón también, ¿eh? De que siempre damos temas, pero yo te quería llevar otro tema, porque hay un tema de connotación no tan solo nacional, sino internacional. Si llega Bociño o no llega Bociño a Colo-Colo, me Pero si parece ya que sí. llegó, po. Llegó a Chile, después de Llegó toda a Chile.
un maraño Después ahí de toda que... una parafernalia Sí, como lo usa el señor Moza, pero Bocilla llegó. Ahora, no sí, sé si va a hacer un aporte, no va a hacer un aporte, porque de partida yo, yo reparé en que primero tiene 40 años y llega del este, pues, weón. Y totalmente. un arquero que lo vea bien Claro, claro. es No, vamos a ver, pero externo. por lo menos comunicacionalmente, ya en el mundo Colo-Colo ya está visualizado siempre. Colo-Colo siempre tiene Oye, una organización internacional. Wander también ganó. También ganó el ¿Ah? Wander. Sí, aquí lo único que no ganó fue la Para Católica, nuestra así que zona es importante el triunfo de Wander, se va sí, afianzando bien, sí, bastante sí, sí, bien. sí, sí. La Católica perdió 3-0 en Concepción. Cayó con el León de Collado allá con Deportes ¿Ese es Concepción. tu equipo cuál es, Jaime, en realidad? La Católica, la Católica, la Católica, soy de la Católica. Sí, esa es la verdad. Yo Y le tenía perdimos. un poco de fe a la Católica, pero No, no, a mí me decayeron, preocupó. decayeron. Oye, es que el León de Collado Demasiado también fuerte. jugó muy bien. Jugó muy bien y Montesino ahí en la vuelta de Montesino estuvo muy buena y tuvo un gran partido. Y hay que jugar allá en Concepción, si es, Es no es bravo. cualquier cosa, es bravo la cuestión, es bravo. En el charquito, es bravo. Oye, Oye, antes que dejemos el fútbol, vamos al tema que tú dijiste rápidamente que tenías pendiente internacional o con connotación internacional, dijiste. O no, no, era la no, llegada no. de Bociña. Ese no, sí, ese era el tema, esa era la llegada de Ah, Bociña, ya. ¿ya? Ese era. Lo que sí te tengo que dejar, nos queda re poco, nos queda casi nada de programa, pero tengo un mensaje también para... Ha aparecido en la escena pública local de Valparaíso el exalcalde de Valparaíso, con dos situaciones en particular. Una, eh, persiguiendo, ¿no? O dando a conocer un viaje del diputado Otuiti, de AO, ¿ya? Que en semana legislativa aprovechó unos días y se quedó en Europa un poco más de días en su semana legislativa. Él diciendo, Jorge Char diciéndole que por sus redes sociales, de que mintió en su campaña, de que iba a estar con la gente y está en Europa. Ya. Eso por un lado. Y lo otro es que está opinando sobre la destitución o de Contraloría de sacar a la jefa legislativa, a la jefa jurídica de la municipalidad, ¿ya? La tuvieron que remover del cargo ahí en la Municipalidad de Valparaíso por su inconsistencia y sus jurídicas a favor de la municipalidad, ¿ya? Que le parece muy grave y que nunca había pasado en la historia de Valparaíso. Dos cosas. Lo primero, al alcalde de Valparaíso le quiero decir que ojalá que Otuiti Teao, de vacaciones, no ocasione lo mismo que ocasionó él en Valparaíso, que después de 2 periodos y 8 años nos entregó una ciudad desolada en Valparaíso, desolada, ¿ya? Secuestrada por la delincuencia, los negocios tienen que cerrar con un toque de queda a las 6 de la tarde, porque si no los cuelgan, así de sencillo, tanto a los dueños de locales como también a los usuarios o a los turistas que andan acá. Y por otro lado, también, que yo le quiero recordar a él que él fue suspendido de sus funciones, también por el TER, ¿ya? Algo que tampoco había pasado nunca en la historia. Así que no ¿Con venga qué a moral? admirarse. ¿Con qué ¿Con qué moral? moral está opinando Claro. el alcalde Jorge Char en situaciones particulares que él las vivimos lamentablemente en Valparaíso peor? Esos eran mis comentarios finales del programa, Claudio. Te mando un abrazo y que tengas muy buena semana y muchas gracias por estar en el Vamos Somos Chilenos. Gracias, Jaime, igualmente para ti y un adiós a un hasta mañana, hasta pronto a nuestros oyentes. Que tengan una buena semana.